Pues aquí sí ya, Clau, y ya pues a panelistas les quiero dar pues la bienvenida. No sé si Juan, tú me puedes ayudarlos a poner en el spotlight para que ellos sean como los protagonistas de las 2 a las 3 de la tarde. Así que, Clau, adelante ya con toda tu presentación y con tu moderación del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y Mela, Andre, Mariana y todos, muchas gracias pues por la invitación y a mis compañeros de panel. Vamos a tener pues ojalá una tarde muy productiva y muy interesante. Bueno, no lo mencionaron, pero creo que vale la pena mencionar que podemos hacer preguntas en el chat de cosas que vayan surgiendo en el conversatorio. Entonces, si quieren participar pues con preguntas o con temas que valga la pena pues que profundicemos, pues adelante. Bueno, entonces si quieren, vamos comenzando. Pues no sé si valdría la pena como más allá pues de lo que tenemos en cada uno de en la presentación que nos envió el LHH, si cuando contestemos la primera pregunta pues damos como un poquito de contexto pues en qué estamos, como para que las personas que asisten al panel pues nos ubiquen mejor. Pues miren, este tema de transformación digital es un tema, yo diría que más que transformación digital, estamos viviendo una revolución digital. Y en esta revolución digital, como en todas las revoluciones, pasan dos cosas. Hay unas compañías que nacieron como en este mundo digital, que son las que llamamos los nativos digitales. En nuestro medio, seguramente que los Rappi, los Mercado Libre, compañías pues que nacieron muy con todas estas dinámicas digitales y muy centradas en el cliente, y el resto de compañías que podemos decirnos como las compañías tradicionales que nos ha tocado vivir una transformación digital. Entonces, la primera pregunta es, en esa transformación hacia lo digital, ustedes que han visto que ha sido muy importante cambiar en lo que podríamos denominar el ADN de las organizaciones. O sea, qué es lo que hemos tenido que transformar en las organizaciones para hacer frente a todo lo que está pasando con toda esta revolución digital. Entonces, si quieres, empecemos contigo, Silvia. Empecemos las damas primero. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Pienso, y lo que yo he visto más dentro del ADN organizacional para cumplir todas estas exigencias ha sido, lo he visto de dos formas. Uno, cuando se han dado pequeños saltos y pequeños pinitos en tratar de ver qué es lo digital, y pienso que donde más y donde he visto que más se ha enfrentado toda esta parte digital es cuando se arman equipos de transformación como tal, donde se identifican procesos de punta a punta de qué se necesitan hacer, qué se puede automatizar, qué se puede digitalizar, desde la parte más fácil hasta lo más complejo, y ya después empieza uno a revisar si tenemos las competencias o las habilidades. Entonces, para meterlo en el ADN de la compañía es ser capaz de identificar en toda la compañía cuáles son los procesos y qué se puede transformar, y ir pasos adelante de donde pueden ir las nuevas compañías. Y pienso que es esa parte de ser inquisitivo, de ser creativo, de ser recursivo, de entender muy bien los procesos y de no dejar piedras sin levantar para ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí pienso que en las compañías digitales es eso, y moverse rápido, porque todo esto cambia supremamente rápido, y la velocidad sí es definitivamente un diferenciador, diría yo, en todas estas partes de transformación. A grandes rasgos es lo que yo diría que para mí es lo que es clave en el ADN organizacional. Perfecto, Silvia. Entonces, ver qué vamos a transformar y la velocidad. Correcto. Ese ha sido dos temas. José, ¿tú cómo lo ves? Yo, como siguiendo la misma línea de Silvia, diría que para mí hay tres puntos. El primero, relacionado con lo que menciona Silvia, yo lo veo también desde el punto de vista de la toma de decisiones. Hay un tema megacrítico que gira alrededor de diseñar alrededor del consumidor final, el cual obviamente justamente por el tema digital o tecnológico cada vez requiere respuestas inmediatas, y esto tiene un cambio en el mindset en el proceso de toma de decisiones. Ya tomar decisiones basado en procesos tradicionales o procesos en los cuales va del paso 1 al paso 2 al paso 3 no funcionan. Hay un cambio en el ADN crítico desde ese punto de vista de cómo realmente soy capaz de funcionar tomando riesgos, asumiendo esos riesgos, asumiendo los errores para aprender rápidamente, que permita diseñar justamente los procesos que menciona Silvia, con
el consumidor en el centro, lo cual es disruptivo porque al final implica que los procesos que hoy tenemos más diseñados de cara a las áreas de riesgo, auditoría o entes de control dependiendo del negocio que estén, pues ya no funcionan y funcionan realmente, son procesos más centrados en el cliente, donde implica efectivamente darle el poder al que está al frente del consumidor final para que tome decisiones en caliente y tome aceleradamente. Ninguno de nosotros hoy resiste una situación o una queja o un reclamo que se demore meses en responder de como se veía antes. Hoy claramente la idea es que sea un clic. Entonces yo diría que un punto inicial es ese. Otro punto que gira alrededor, que puede sonar obvio, pero es de destreza tecnológica, porque uno sí encuentra muchos líderes y muchas personas en la organización, pero me atrevo a decir que en nuestros niveles todavía ve uno una brecha de destreza tecnológica básica, donde el WhatsApp sigue siendo pues la herramienta primaria, lo cual pues está bastante en la época, yo diría que de las cavernas, y donde no se usan herramientas simples y sencillas como Slack, más allá de todo lo que tiene Office o Microsoft como herramientas, que más allá no se trata de ser hábil desde el punto de vista como tal vez los que tenemos hijos que son expertos en moverse en las pantallas de videojuegos, sino cómo ser mucho más productivos, mucho más eficientes, utilizando las herramientas tecnológicas que nos permiten realmente ser eficientes. Hacer seguimiento por correo electrónico o por WhatsApp, pues desde mi punto de vista no funciona y hay una brecha crítica para garantizar que las personas sean productivas. Y es el último punto, pues gira alrededor del liderazgo, porque empieza a generar un impacto importante el tema de empoderamiento que lo mencioné al inicio desde el punto de vista de toma de decisiones, donde los líderes tienen que empezar a pasar de ser nanogestores o microgerentes a ser personas que empoderan y dan unos marcos de referencia y para poder que operen y tomen esas decisiones, lo cual también es difícil porque estamos acostumbrados a tener control, nos gusta tener control, otros ya a nivel de ser nanogestores o hacer micromanagement, y eso ya no funciona en una era digital. Funciona mucho más dar unos marcos de referencia para que las personas puedan operar, tomar decisiones aceleradas de cara al consumidor. Súper, José. Entonces voy a recapitular tus 3 puntos. Primero, centrados en el cliente, y para estar centrados en el cliente tenemos que empoderar a las personas y a los equipos que están muy cerca de ellos. Segundo, ahí me voy a atrever a poner una frase que me parece un poquito provocadora, pero la voy a lanzar, y es que no hay lugar para líderes tecnofóbicos. O sea, tenemos que estar todos muy atentos a la tecnología. Y tercero, pues temas de liderazgo, que definitivamente el liderazgo pasa pues de hacer micromanagement a empoderar equipos y a ver cómo colaboramos para que tengan un mejor desempeño. Bueno, Eric, continuemos contigo. Un gusto. Para no entrar en la redundancia de la respuesta, porque estoy completamente de acuerdo en lo expresado por Silvia y por José, básicamente yo lo vería desde 3 perspectivas. Una perspectiva que es la estratégica, una que es la política y una que es la cultural. Yo creo que la estratégica tiene que ver con todo lo que Silvia y José nos han ilustrado hace un momento. El management, el governance del proyecto, el objetivo, el cliente, creo que son fundamentales. Para complementar el punto de la perspectiva de ellos, es muy importante tener el compromiso de la dirección, de los accionistas, de los que toman las decisiones, del poder de la organización para que esto suceda. Si hay muchas ganas en los directivos, pero no hay un compromiso tácito, claro, medible de parte de la dirección, esto difícilmente va a andar. Entonces es absolutamente fundamental que en todos los mecanismos políticos y de decisión y de governance haya compromiso con que esto va a suceder. Y uno, y tal vez desde mi experiencia de los más complicados de manejar, es el cultural, porque como tú lo habías ilustrado en este ejemplo, es lo que hemos venido haciendo siempre. La mayoría de las organizaciones además llega a este punto siendo exitosas. Nos ha ido muy bien. Hemos llegado aquí siendo grandes, somos de los mejores, y como ¿por qué debería yo hacer algo distinto? Nos encontramos en muchos frentes con personas que nos dicen, espérese que es que así lo he hecho los últimos 5, 10, 20 años, ¿por qué debería hacerlo distinto? Entonces, en la medida en que la perspectiva estratégica, con la perspectiva política, con la perspectiva cultural, logran empatar,
los tengo bajo control y puedo asegurarme que en cada uno de ellos encuentro las ventajas y las barreras que tengo, seguramente voy a dar mucho más fluidez a un proceso de transformación digital, un proceso de evolución de las compañías y seguramente voy a tener resultados mucho más tangibles. Otro escenario importante aquí es difícil pensar que los resultados sean inmediatos, ¿no? Muchas veces arrancamos esto y se espera que mañana, ¿qué fue lo que sucedió mañana? Y además, ¿cuál fue el ROI de esto para pasado mañana? Hay que asegurar que dentro de la perspectiva estratégica eso se mida y se sensibilice bien a la dirección y a todos los decisores del proceso. ¿En qué momento voy a esperar resultados de esto? Y ser muy claro y transparente porque difícilmente van a resultar de un día para otro. Y finalmente, complementando también esa perspectiva estratégica, ser consistente es muy importante porque a veces arranco, ya no arranco, ya no arranco, sí arranco. Suspenda, pare y en la medida en que van pasando diferentes cosas, ese comportamiento errático en el camino hace que estos procesos pierdan confianza. Gracias. Súper, Eric. Bueno, pues como Eric, contigo me quedo en que esto no es un plan adicional, esto es la estrategia del negocio. Entonces, en la estrategia del negocio nos tenemos que comprometer todos, la dirección, los equipos de trabajo, obviamente, los accionistas, y de esto van a depender los nuevos resultados del negocio. No importa tú qué tan exitoso has sido en el mundo tradicional, pues tienes que empezar a aprovechar el mundo digital y eso en gran parte va a determinar tu éxito futuro. Me quedo con esa parte. Bueno, Carlos Mario. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas de las cosas ya las han dicho mis compañeros, pero para mí, más que un tema de transformación digital, es un tema de transformación cultural, como lo decía mi compañero ahora. Ahí está el gran asunto de esto, porque hacer un cambio de paradigmas, de muchos paradigmas, tiene que ser con un tema de cambio cultural, no es cambiar un pedacito de la empresa, un proceso en la empresa, es un cambio de mentalidad que hace que entendamos que cambió el contexto y cambió el contexto de la vida. La dinámica de la vida hoy es distinta. Entonces, y en la vida está nuestro cliente, el cliente diferente pues que haya en los diferentes tipos de industrias y entender que las necesidades del cliente hoy van a velocidades muy avanzadas que no teníamos antes y qué tiene que hacer uno dentro de la organización para responder a esa velocidad con que el cliente te está pidiendo unas nuevas necesidades, unas nuevas experiencias de relacionamiento con nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, pues la organización tiene que empezar a cambiar muchas cosas al interior, empezando por el ejercicio de cultura. Nosotros hoy estamos en un ejercicio de cambio de cultura que yo me lo estoy disfrutando demasiado porque viene muy enlazado con lo que yo hago. Trae todo una premisa de cultura de experimentación y eso es importante porque la cultura de experimentación rompe muchos paradigmas. El experimentar es experimentar rápido y barato. Entonces volvemos a lo mismo. Velocidad. Ya no nos podemos quedar en los proyectos grandotes de meses, de años, que cuestan mucho, que tienen muchos recursos. No, hay que experimentar rápido y barato con consumidores reales además. Tienes que probar con ellos. Y cuando uno prueba, entra otro ingrediente más importante a la empresa que también hay que romper el paradigma y es ese miedo al fracaso. Tenés que incorporar dentro de las organizaciones hoy, eliminar el error. Y nosotros estamos tratando hoy de abrazar el fracaso, de empezar a decirle a la gente que es posible equivocarnos, pero equivocarnos buscando un objetivo, un fin, y ese fracaso nos va a permitir desde el aprendizaje pivotear y encontrar otros caminos. Eso por ese lado. La organización empieza a reacomodarse distinto al interior para volver a lograr esa fluidez que estoy diciendo de la velocidad. Entonces ya empezamos nosotros a ver que éramos una organización piramidal y empezamos a ver cómo en algunos procesos estamos actuando de manera matricial. Entonces es interesante ver que ya estamos combinando inclusive estructuras desde lo piramidal, pero entonces en algunos procesos que necesitan ir más avanzados, ya trabajamos de manera matricial. Eso por otro lado. Y lo otro es que esa dinámica de
de la velocidad que nos está proponiendo la vida, también nos empieza a poner unas conversaciones interesantes en la organización, y es, por ejemplo, el ambidiestrismo. Cómo la organización va a seguir cuidando el hoy, o sea, la modernización de los procesos, la eficiencia, la eficacia, pero también cómo tengo en el ojo pues en el radar el mediano y el largo plazo, nuevos modelos de negocio, otras arenas donde la organización hoy no juega, pero que en el futuro, si vuelve a pasar una pandemia o lo que sea, eso es lo que le va a dar la sostenibilidad a un negocio. Entonces, ¿cómo una organización es capaz de trabajar en el hoy y en el futuro en paralelo? Y entonces hay ambidiestrismo puro, que tienen a gente solamente trabajando en el futuro, pero hay un ambidiestrismo medio mixto, que es que un porcentaje del tiempo de la gente trabaja en el hoy y otro porcentaje trabaja en el futuro. Esas dinámicas, esas conversaciones son demasiado interesantes en la compañía, y empieza a entender uno que no es un tema de tecnología, es un tema de cultura, apoyados en capacidades como la tecnología, como la analítica, como los procesos core. De eso se trata, pues eso es lo que yo creo y que siento que también a nosotros nos está pasando. Súper, Carlos. Entonces, cultura, experimentación, hay que probar, hay que arriesgarnos, hay que fallar rápido y aprender de esa falla. Y el ambidiestrismo, hay que trabajar en el hoy y en el mañana. Súper. Bueno, entonces, vamos a una siguiente ronda de preguntas. Silvia, pues aquí estamos en un panel y muchos estamos asistiendo, y yo diría que candidatos o no, nos tenemos que estar preparando para este mundo de transformación y este mundo digital que estamos viviendo. ¿Cuáles crees tú que son esos, cómo nos tenemos, perdón, cómo nos tenemos que preparar y cómo nos tenemos que actualizar todos los días para estar vigentes en esta realidad que estamos viviendo? Pues, Claudia, desde mi punto de vista, que es mi lado de experiencia, que es en recursos humanos, pienso que la clave es estar al día en todo lo que está sucediendo. Hoy en día no hay excusa, y ahí sí la tecnología es clave de qué está pasando, qué mueve al mundo, qué está pasando en diferentes industrias, con qué velocidad está reaccionando, con qué velocidad, como dice Carlos Mario, se está fracasando y qué se aprendió de eso. Pienso que eso es una de las cosas claves que para los candidatos es muy importante, y dentro de su área de expertise, saber muy bien qué está cambiando. Si eres financiero, qué está pasando con los modelos de data y todo el big data que maneja finanzas hoy en día, y los data lakes, y usar Python y usar R. Ahí sí viene todo un componente tecnológico importante, que dentro de cada área es importante que todo el mundo lo conozca. Si piensas en recursos humanos, está toda esa habilidad de acompañar el cambio cultural y de asegurarnos que la gente nueva que viene a la organización acompaña ese cambio cultural. Entonces, ya sea para cambios digitales, transformaciones digitales, también para las habilidades del futuro. Entonces, yo sé que todos ustedes en LHH han oído ya hablar mucho, porque sé que es parte del contenido del programa, de cuáles son esos skills del futuro y esas competencias del futuro que se requieren. Y ese futuro cada vez se mueve más rápido. Entonces, prepararse en esas habilidades, sobre todo muy específico a sus áreas, es clave. Y por el otro lado, diría en cuanto a habilidades, sentirse muy cómodos manejando tecnología y datos. Hoy en día no hay excusa, y lo hablo desde recursos humanos, que alguien diga es que yo soy malo para los números. No. Hay que entender los números, hay que usar datos. Puede que uno no sea el experto en estadística, pero uno sí se puede convertir en el experto en consumir esa información y buscar quién le empaqueta uno la información para que uno pueda leerla y utilizarla. Y utilizar eso, yo le digo, en inglés se llaman insights, no sé cómo se diría en español, pero poder empaquetar todo lo que nos dice la información y decirle a la compañía, esto es lo que nos dice, acá necesitamos cambiar, esto está funcionando bien, esto está funcionando mal, que en algunas áreas es más fácil. Si piensa uno en mercadeo, si piensa uno cuando hay un consumidor diario, directo, pero también en recursos humanos, en todos los procesos que manejamos, podemos meter mucho de esa información y de ese análisis que antes no se hacía. Entonces diría, es estar a la vanguardia y preguntarse a la vanguardia qué está haciendo mi área, qué recursos humanos están en la vanguardia, dónde está finanzas a la vanguardia, dónde está mercadeo, etcétera, y estar muy enterados de eso. Y mano en el corazón, decir, brutas, hay un espacio grandísimo entre lo que yo sé hacer y lo que debería hacer, y cómo lo voy a cerrar. Y ponerse en la tarea de cerrar esa brecha, ya sea a través de experiencias laborales o a través de entrenamientos, y de poner en práctica esos conocimientos que ganan. Carlos, tienes tu mano levantada. Estás en mute, creo.
¿Puedo entrar ahí en la conversación de Silvia? Claro, por supuesto. Es que a mí este tema me gusta y me apasiona porque yo creo que dentro de lo que les decía ahorita de que la dinámica de la vida está cambiando, pues ya cambió y se vienen grandes cambios desde cómo nosotros, los padres, vamos a acompañar a nuestros hijos, que es distinto como nos acompañaron nuestros papás. Yo tengo una hija de 7 años y estoy atento a entender y a gozarme las habilidades o los talentos que me va mostrando y a apoyarla y a encaminarla por allí. Y en ese orden de ideas, el colegio que va a estar para ella, para que también explote esos talentos que ella tiene, y de ahí para adelante. Entonces, hoy hay cosas tan importantes que de pronto no nos enseñó la universidad y empiezan a ser relevantes a la hora de estar en esta nueva dinámica y dentro de las organizaciones, que son esas habilidades blandas. Hoy es clave el trabajo en equipo, hoy es clave la negociación, hoy es clave el impacto de influencia para uno poder vender las iniciativas y los proyectos, hoy es clave inteligencia emocional. ¿Cuáles son esas materias? ¿Qué materias de esas le dan a uno con énfasis en las universidades? Muy poquito. Entonces pues un consejo para mí de mi parte es, también no solamente, vuelvo a lo mismo, no solamente es tecnología, uno también debería de centrarse hoy en estar puliendo su perfil con este tipo de refuerzos en las habilidades blandas que hacen que uno encaje como una pieza exitosa dentro de una organización, porque en la organización es pura conversación, puro trabajo colaborativo, y eso pues la tecnología está, pero si tú no tienes eso, la tecnología no funciona sin eso, no lo va a hacer por ti. Entonces, por eso quería pues conversar sobre esto. Hoy no se ven tanto los títulos. Yo creo que las organizaciones empiezan a entender que no importa tanto el título, que las personas, así como estas personas que están buscando ubicarse, le cuenten a uno claramente para qué es bueno, cuáles son sus habilidades y cómo puede mostrar que lo ha hecho en esa experiencia, más que los títulos. Entonces, ese era como el aporte que quería ahí en la pregunta de Silvia. Súper, Si puedo Carlos. agregar ahí, Claudia, yo diría Claro. y me parece, Carlos, que lo que tú dices es súper importante. Uno es de recursos humanos, uno hojas de vida ves títulos, ¿cierto? Pero no hay nada mejor en una entrevista cuando alguien te dice es que yo soy bueno en esto y ven y te demuestro cómo. Y lo aprendí en mi trabajo o lo apliqué o lo hice de esta forma y dice uno, ok. Entonces tú sabes hacer cosas que no están en tu título y pienso que eso es muy importante porque en la hoja de vida se pierde. Entonces sean muy buenos en sus hojas de vida de mostrar esas Así es. habilidades y describirlas de forma tal que uno las entienda y quiera uno preguntar y decir, uy, estos son interesantísimos, hablemos más. Silvia, y ahí para que les dejemos a los que nos están viendo, a mí me gusta mucho un escritor español, se llama Borja Vilaseca. Ojalá le vean la conferencia de marca personal, que habla un poquito de eso que tú estás diciendo, cómo yo muestro de verdad lo que yo soy, lo que sé hacer para lo que soy bueno, y empieza uno a entender que hay que cambiar ese viejo paradigma de cómo yo presento un perfil. Yo soy más que esos títulos. Entonces, ahí les dejo, Borja Vilaseca, es demasiado bueno. Súper. Bueno, entonces en este punto tenemos que identificar también en qué tenemos que reforzar, porque cuando tengo claro en qué tengo que reforzar y lo hago, me voy a sentir mucho más seguro expresando lo que puedo hacer y cómo puedo contribuir a las organizaciones. Bueno, muchas gracias. José, vamos contigo. Tú ahorita, más temprano, hablaste que habías visto también y habías vivido unos cambios en el liderazgo. ¿Tú cómo has visto que ha cambiado el liderazgo, los líderes? Voy a ponerle así coloquialmente los llamados jefes. ¿Cómo has visto estos cambios en el liderazgo que hacen parte pues también de toda esta transformación cultural? El punto con liderazgo es que hay, digamos, todo este tema digital y todo lo que estamos hablando de procesos, inclusive retomando un poco algo que mencionó Carlos Mario, de cómo las organizaciones han venido cambiando, es que cuando empezás a tener unas organizaciones que son líquidas o que son mucho más orgánicas en su movimiento con unas estructuras donde se diluye la jerarquía totalmente, el liderazgo empieza a ser un centro de gravedad fundamental, no solo por lo digital, sino que esta digitalización también trae eso, organizaciones líquidas que crecen exponencialmente de manera orgánica
y donde tenemos que movernos, y nosotros inclusive como candidatos tenemos que comprender que en ese entorno, inclusive lo mencionaban alrededor de los títulos desaparecen, dejan de existir, y donde se vuelve fundamental ese rol del líder como centro de gravedad. El rol del líder per se yo pienso que no ha cambiado de manera, digamos, en la esencia. El gran problema es que siempre hemos subestimado el rol del liderazgo y hemos subestimado o creemos que el rol del líder es ser ese jefe, como lo mencionabas, Claudia. Y ahí usualmente hay tres grandes aristas también en los roles de los líderes. Uno es la estrategia, entonces encontrarse líderes interesantes en estrategia o poderosos desde el punto de vista estratégico, anticipándose al futuro y diseñando hacia adelante. También ves líderes que hay veces producen resultados o dan resultados realmente sobresalientes, pero ya luego encontrar la mezcla entre estrategia y resultados en líderes ya empiezas a encontrar dificultades para que encuentres esas mezclas, encontrás del un lado y del otro no. Y hay otra arista que es donde hay una brecha muchísimo más evidente, es talento. Entonces, hay que comprender que los roles de nosotros como líderes, todos los que estamos acá en esta conferencia o en esta charla, tienen tres grandes pilares o aristas en las cuales tenemos que estar a un estándar realmente alto, y ahí es donde se ve más evidente la brecha. Tenemos que ser dueños de la estrategia desde nuestro rol, tenemos que garantizar producir resultados, porque si no producimos resultados como líderes también somos un fracaso, pero también tenemos que apropiarnos de las personas, y digo que ahí es donde más brecha hay, porque tendemos a tercerizar en las áreas de recursos humanos la gestión del talento y los equipos. Y eso es una falla fatal cuando estamos hablando de organizaciones líquidas y cuando estamos hablando de que la jerarquía se empieza a diluir, y donde estamos hablando que efectivamente estamos demandando mayor velocidad alrededor de los clientes, donde el líder se vuelve fundamental que de manera más proactiva, con datos, empiece a identificar los talentos de una manera muy anticipada, y con esos mismos datos realmente pueda predecir o prospectar también realmente quién puede ser las personas talentosas, los líderes influenciadores, cómo puedo identificar en las redes organizacionales realmente hacia adelante alertas tempranas que pueden estar pasando con consumidores finales o también en los propios equipos desde el punto de vista de cultura, clima, y con eso realmente empezar a gestionar los equipos y anticipar un poco quién es bueno y dónde están los talentos para poderlos poner en esa organización líquida que está moviendo constantemente y que tiene que estar reinventándose con una agilidad de aprendizaje muy, muy acelerada para poderlos mover. Entonces, mi opinión es que el liderazgo no ha cambiado per se. La brecha se ha hecho mucho más evidente en este mundo digital, en una organización líquida, donde, como dicen, cuando uno está en el mar o en la playa y baja la marea, pues se ve el cuerpo completo y se nos ven los tejidos adiposos o todo lo que tengamos desacomodado físicamente de manera más evidente. Entonces, lo que ha pasado con esta situación y lo que estamos viviendo, yo diría que en los últimos años y va a acrecentar más para poder fidelizar talento, desarrollar talento y atraer talento, va a ser es que las personas no están dispuestas a tolerar un liderazgo mediocre en el cual no consideran esas tres grandes aristas, y como mencionaba, donde tenemos que prepararnos, ser claros en dónde tenemos brechas para poder efectivamente cerrarlos, y en un proceso inclusive de búsqueda también tengo que tener claro que el mundo va a cambiar. Eso es lo que están esperando también en las organizaciones, y donde los equipos también están esperando líderes que sean mucho más inspiradores desde ese punto de vista. Entonces, tal vez ha cambiado más que el concepto de ser líder, es la conciencia y la tolerancia al liderazgo mediocre, donde ha bajado dramáticamente y donde la exigencia para todos nosotros es mucho más elevada, donde se esperan estándares mucho más elevados y donde efectivamente se espera muchísimo más allá de nosotros que simplemente o resultados o estrategia. Se espera que estén los tres en unos niveles mínimos requeridos para poder realmente transformar o gestionar equipos y mover la compañía hacia los resultados que se desean. Súper, José. Entonces, el liderazgo está orientado a definir para dónde vamos, a lograr resultados y a desarrollar equipos y personas. Y ojalá ser muy inspiradores porque las personas trabajan mucho más por la inspiración que antes, seguramente. Súper. Eric, estamos hablando de que toda esta transformación partimos de las empresas tradicionales. En tu experiencia, y tú lo decías ahora, empresas que han sido exitosas en otras épocas y que vienen siendo exitosas en su negocio, ¿cuándo se ven obligadas a entrar en estos procesos de transformación? ¿Qué has visto tú en este sentido? Lo primero que te diría es que si una organización se espera a iniciar un proceso de transformación, evolución, innovación, a que algo salga mal para que eso
motive el cambio, ya tiene un problema frente a él. Esto tiene que ser parte de la cultura, tiene que ser parte de la estrategia, estar innovando, transformando, revolucionando permanentemente. No hay que esperar, y esto es un mensaje claro, y para todos aquellos que nos están escuchando, normalmente nos llaman al campo de batalla o nos llaman al orden cuando hay un problema o una circunstancia específica, un reto que está enfrentando la organización y nos llaman a resolver eso. Debería haber un frente de trabajo que proactivamente nos esté diciendo, voy 2 o 3 pasos adelante para anticiparme a lo que viene y a preparar esa cultura, esos procesos, ese portafolio, esa dinámica, entender qué está queriendo el consumidor final, nuestro cliente, para llegar y anticiparme hasta allá. ¿Por qué? Porque además no es simplemente que yo hoy decido voy a hacer una transformación y a los 2, 3 días o 8 días esto está listo, ¿no? Como les decía hace un momento, es un proceso, es un ciclo, requiere recursos, requiere talentos. Entonces, aquí el primer escenario es no espere a que venga el tsunami para estar anticipándose a lo que viene y trabajar proactivamente en esto. Hay una frase que, concatenando un poco las respuestas de mis colegas anteriores en cada uno de los frentes, comparto frecuentemente con mi equipo. Y es, hoy ya no nos pagan, no nos recompensan solamente por lo que sabemos, sino por lo que estamos dispuestos a desaprender y a aprender. Esto es un factor crítico el día de hoy. Esto viene tan rápido, sobre todo en organizaciones de tecnología como en la que yo estoy, o en el sector de tecnología como el que yo estoy. Todo lo que aprendí hace un año, si me espero a que solamente me quedé con ese conocimiento, llegó el tsunami, pasó por encima y nos desapareció del planeta. Es tan dinámico, es tan recurrente el cambio, que si yo no tengo esa competencia, que se la debo trasladar a mi organización, de prepararme permanentemente para el cambio, viene el tsunami y el meteorito ahí viene y en un año puedo ser un dinosaurio. Lo que hoy me aseguró el éxito no es cuota de éxito y de satisfacción para mis clientes en un año ni en 2 años. Es decir, permanente cambio, permanente innovación, permanente escenario de pensamiento disruptivo. Es parte de lo que un líder, es parte de lo que una cultura organizacional debe institucionalizar y asegurar que está midiendo dentro de su día a día. De acuerdo, Eric. Definitivamente o cambiamos o nos cambian, porque definitivamente hay empresas y personas que están haciendo las cosas muy distinto y seguramente que habrá mercado para ellos. El punto es que si es en exceso, pues nos quedamos sin mercado nosotros. Entonces, ese es un punto bien importante. Para terminar esta ronda, Carlos, sí. Definitivamente, yo diría que todas las empresas están viviendo o intentando vivir estos procesos de transformación e innovación y vemos como diferentes modelos. Empresas que lo hacen más encargando, lo voy a llamar así, algunas áreas de los temas de innovación y de transformación, y otras que están intentando hacerlo como de una manera más integral en las organizaciones. Eso depende pues mucho también de las culturas y los tamaños y qué sé yo. ¿Tú cómo has visto esto en tu experiencia y cómo ves esto a nivel general en las compañías? Gracias, Claudia B. Yo pienso que en el tema, por ejemplo, de innovación, que para mí ese es como uno de los ingredientes iniciales para que haya esa transformación digital, obviamente arropada por la cultura que estábamos hablando ahorita. Y es que yo no veo un proceso de innovación centralizado, porque para mí el día que tú centralices la innovación, se acaba la innovación en una organización. La innovación tiene que vivir en el ADN, en todas las áreas, en todos los procesos, en todas las marcas. Entonces, nosotros lo que hacemos de innovación, desde innovación, es trabajar en equipo, por ejemplo, con el área de recursos humanos. ¿En qué? En incorporar esas habilidades en
a los colaboradores para que ellos se empoderen de un proceso de innovación. O sea, les estamos incorporando capacidades desde las nuevas metodologías, desde los procesos, desde las dinámicas, para que la innovación sea un poquito más ordenada, por decirlo así, tenga más eficiencia. Pero necesariamente no puede ser para mí un área que centralice la innovación. Entonces hoy nosotros, por ejemplo, ya sacamos una cohorte hace poco de embajadores de innovación, donde formamos a unas personas en esas metodologías de experimentación, prototipación, llevar una idea rápido hasta un prototipo, porque ahí también pecan mucho las empresas y creen que capturando muchas ideas ya están haciendo innovación. No, la diferencia es ser capaz de llevar una idea a una terminativa, ¿sí? Entonces, hoy para mí es nosotros los que estamos en el área de innovación, es cómo ayudamos a incorporar esas capacidades en los colaboradores para que ellos a su vez sean capaces de duplicar y replicar cómo moverse en términos de la innovación en la organización de manera rápida, ser capaces de hacer experimentos, vencer el miedo, tener un poco más de riesgo. Y otra cosa súper importante es ese relacionamiento con el ecosistema. Entonces nosotros también estamos hoy en día buscando esos actores del ecosistema que nos apalancan, porque hoy las capacidades dentro de la organización que ayudan a una iniciativa transformarse digitalmente, pues son finitas. TI tiene X proyectos corporativos estratégicos ya definidos, entonces, pucha, se acabó la innovación durante todo el año. No, hay que hacer los experimentos y hay que ampliar capacidades a través de esas startups, de esos emprendedores en el ecosistema, o traer nuevas capacidades que hoy no tenemos. Entonces es súper importante también que los colaboradores conozcan los órganos que están en el ecosistema de innovación, sepan cómo relacionarse, cómo si yo tengo un reto dentro de mi área, cómo no tengo que esperar y lo lanzo y entiendo qué hay allá en el mercado. Nada más relacionarse con las startups le abre la mente a uno de manera importante para uno pensar distinto. Y obviamente, pues, cuando vamos a empezar un piloto, obviamente nos vamos a acompañar de las áreas de tecnología, de los procesos como los legales, los tributarios, para hacer algo que en el futuro sea escalable. Entonces, para resolver pues la pregunta, yo no lo veo como un área centralizada, lo veo como un área descentralizada. En nuestra organización, la dirección de innovación es poco robusta y no estamos pensando en crecerla. Queremos seguir dotando a los colaboradores de esas capacidades. Inclusive, paso 2 de esa corte que te acabo de contar, hoy los tenemos entregándoles un curso de comunicación, de impacto y influencia, que entonces, mira, combina las habilidades duras con las mal llamadas habilidades blandas, porque ellos van a tener que ir a ser esos vendedores de esas iniciativas para lograr que salgan adelante. Entonces, pues esa sería como la respuesta clave. Súper, súper. O sea, la innovación se tiene que volver una capacidad organizacional y ustedes, por lo menos en tu equipo, lo que son unos facilitadores y ojalá unos aceleradores de que eso pase, pero todos somos parte pues de ese tema de innovación. Bueno, vamos a ir aquí al chat y vamos aquí a plantear algunas de las preguntas pues que hay propuestas. Diego García nos hace una pregunta, y aquí les diría a mis compañeros del panel que veamos cómo la resolvemos entre todos. Tengo una pregunta: ¿cómo evidenciar las habilidades duras requeridas para la transformación digital? ¿A través de certificaciones o proyectos que se pueden mostrar? O sea, en el concepto de ustedes, alguien que está preparado para asumir todos estos retos de la transformación digital, ¿cómo se lo expresa al mercado? ¿Cómo le cuenta a ese mercado que lo necesita, que lo tiene? ¿Quién quiere? Yo ahí me atrevería a tomar un poco la palabra de Silvia, que lo mencionó creo que al inicio, y es definitivamente, sí, por supuesto hay que certificarse o estudiar, pero más allá de eso, que eso para mí eso es un must desde el punto de vista de que
lo mencionaron, hay que estar aprendiendo y desaprendiendo y volviendo a aprender. Hay que demostrarlo con hechos concretos alrededor de proyectos, iniciativas donde muestras el resultado. Al final, sí, los resultados que pueden ser positivos o fracasos, porque no necesariamente tiene que ser 100% exitoso. De hecho, personalmente creo que uno aprende más de esos fracasos o esos errores que de las mismas victorias per se. Entonces, Silvia creo que lo mencionaba y era cómo lo evidencio con hechos concretos de esos resultados positivos o negativos, que efectivamente sí soy capaz de realmente, o que he vivido la experiencia, o que soy capaz de extrapolar esas habilidades que están buscando, o que yo tengo en un entorno X o Y, dependiendo a lo que esté aplicando. Ahí donde yo creo que es clave poder tener hechos concretos reales, historias reales. Carlos Mario también lo mencionaba acerca de la parte de comunicación. Creo que un punto muy relevante es cómo uno cuenta una buena historia alrededor de las cosas que hemos hecho con referente a alguno de estos temas, que permita que por medio de esa historia realmente yo pueda demostrar que sí tengo la habilidad. La certificación, por supuesto, es importante, es interesante, pero exceptuando cuando son requeridas por ley como CFI o cualquiera de estas cosas de este estilo que la ley exige o la norma del cargo lo exige o lo que fuera, realmente yo sí creo que lo fundamental es demostrarlo por unos hechos, y eso se demuestra más con una historia alrededor, con ese storytelling donde yo puedo realmente plasmar con hechos concretos reales o resultados esa habilidad. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿O pasamos a otra pregunta? Yo agregaría rápidamente, Claudia, que es precisamente eso, que las certificaciones son claves, pero si tú tienes en tu hoja de vida un listado de certificaciones y yo entro a preguntar, cuéntame situaciones en las que has aplicado estos conocimientos, y no hay situaciones como tal, pues digo, tiene unas habilidades, pero la práctica de esas habilidades es lo que hace al maestro. Entonces pienso que demostrar esa practicidad o ese fracaso, pues son cosas que sugeriría que son claves de expresarlas en las entrevistas, pues particular para este grupo que está en búsqueda de trabajo. De acuerdo, Carlos. Que aquí también, pues, a mí me gusta mucho estar en contacto con millennials, con centennials. Yo ya tengo 45 años, pero me encanta la dinámica que se tiene y aprendo demasiado de ellos. Y como les hablaba ahorita del tema de la marca personal, hay diferentes herramientas para que todos los que aquí nos están viendo puedan armar esa historia que decía José y la tengan visible en cualquier lado. O sea, hacer SEO del nombre de uno. O sea, que lo encuentren a uno. Y hay una herramienta sencillita, por allá se llama Linktree. Linktree es como una aplicacioncita donde tú vas poniendo como el link y muestras lo que hiciste. ¿Cuál fue ese proyecto que hiciste? ¿Cuál fue la charla que diste? ¿Cuál fue el foro donde participaste? Ponlo todo ahí, porque entonces a Silvia le va a quedar súper fácil si le entregan eso, validar esos títulos con toda esa historia que decía José Manuel ahorita. Entonces, es también cómo encontramos esas herramientas para poder hacer visible mi historia. Y ya hoy hay múltiples herramientas. Y vuelvo y digo, el tema de la marca personal de uno es hacer lo mismo que con cualquier otra marca. Como si alguien busca Carlos Mario Duque Gaviria hoy allá, van a encontrar lo que yo he hecho. Pues puede que de pronto si ponen el nombrecito sea coherente con esto que les estoy diciendo. Yo inclusive agregaría algo. Todos han mencionado, Silvia, tú y José, que uno puede pues echar mano de su experiencia, pero muchos dirán, oiga, y si yo no he tenido experiencia en esos temas digitales, ¿qué hago? Yo le agregaría como que nos tenemos, creo que Silvia lo mencionaba, nos tenemos que informar, tenemos que referenciarnos qué está pasando en el mundo y mostrarnos sensibles a que si bien no hayamos tenido mucha historia, pues quien la haya tenido pues tiene que echar mano de ella, pero quien no la haya tenido, quien no haya tenido experiencia, pues tiene que al menos presentarse como una persona sensible y abierta a todas las oportunidades de lo digital. Complementaría pues la respuesta de ustedes con eso. Y solo para terminar, al final, todo esto se resume en saber comunicar muy bien lo que está pasando. Y resulta un reto enorme para las nuevas generaciones saber comunicar, porque han desarrollado unas destrezas espectaculares en el WhatsApp, en los chats, pero no saben necesariamente saber verbalizar, transmitir eso a través de mecanismos digitales diferentes al chat, imágenes, sonidos,
todo lo que significa un resultado de un proceso, de un trabajo, de un entregable, les resulta fácil a esta generación. No necesariamente eso. Yo creo que hay que trabajar mucho esa capacidad de comunicación, de expresión, de verbalización o de visualización de lo que es un trabajo, un resultado o un proceso. Súper, bueno, ya nos quedan 10 minutos de este chat, de este panel. Entonces vámonos con una última pregunta y diría que la contestamos entre todos. Y es que definitivamente estos procesos de transformación requieren la participación de todas las personas de la organización, de los equipos comerciales, de los equipos que tienen cercanía con el cliente, yo diría que hasta de los mal llamados equipos back. Eso puede que uno dice, no, pues entonces no sé aquí qué tantos personas habrán, pero equipos que no sé, el de contabilidad, el de logística. O sea, yo creo que sin lugar a dudas esto requiere la participación de todos. Hablemos un poquito de cómo lograr involucrar sobre todo esas personas que creen que no tienen nada que ver con esta transformación y tienen todo que ver con ella. Entonces aquí abro la pregunta para todos mis compañeros del panel. ¿Quién se lanza? Eric, tú que has vivido este tema seguramente con equipos comerciales, ¿cómo lo has visto? Pues mira, el primer escenario es que cuando hablamos de transformación digital, y lo hemos dicho un par de veces aquí en el foro, y hay que romper ese paradigma rápidamente. Transformación digital no es automatizar algún proceso o ponerle tecnología a algo. Eso hay que dejarlo de lado. Transformación tiene dos palabras y la primera es, transformación digital tiene dos palabras. La primera es transformación, cambio. Y ese cambio tiene que ver con personas, con cultura, con organización del tejido humano dentro de una empresa o dentro de un ecosistema. Entonces aquí la gente va a ayudar mucho más a facilitar cuando se involucra en el proceso de planeación o de definición, no que cuando vienen y le cuentan esto es lo que le tocó hacer. Así que recibir las ideas, recibir el aporte de todo el equipo, lo que tú bien decías, el mal llamado back office o el front office de la organización, hay que ponerlos a aportar dentro del proceso. Por supuesto, aportar significa también prepararlos cómo debe uno aportar, porque si no se llena uno de 500 ideas que al final no enriquecen el proceso. Tiene que ser un aporte organizado, metodológico. Y como me lo decías hace un momento, la fuerza de ventas resulta absolutamente crítico que una fuerza de ventas esté enganchada con un proceso de transformación y cambio, porque al final son aquellos que están llamados a comunicar adecuadamente la estrategia que ha definido la organización frente a nuestro mercado objetivo. Son los que deben tener la capacidad de decir, yo como organización, antes era esto, ahora estoy en este proceso, este es mi portafolio, es innovador, es transformacional, lo que corresponda en esos atributos de compañía. Así que al final la fuerza de ventas aquí juega un factor muy importante, tal vez en compañía con el equipo de marketing, porque deben tener esa capacidad de entender dónde he estado, dónde estoy en este momento y hacia dónde voy, y ponerle a eso unos atributos de qué beneficios tiene para el consumidor final esa transformación. Porque si yo me cambio del punto A al punto B, pero eso no significó ningún beneficio o para mi organización o para mi consumidor final, pues no necesariamente, puede ser que eso haya sido inocuo, ¿no? Ahora, si el beneficio es en el mediano o largo plazo, pues también vale. Pero debo saber entender, comunicar y mostrarle al mundo desde mi perspectiva comercial y de marketing cuáles son esos beneficios de una transformación. Cómo eso que yo estoy haciendo, todo ese esfuerzo que estoy haciendo financiero, político, económico, de tiempo, de inversión, se beneficia a mi consumidor final en procesos, en agilidad, en rentabilidad, en mejor tiempo de respuesta, en lo que corresponda. Entonces, ahí la fuerza de venta juega un papel absolutamente crítico y preponderante. Súper. Entonces, involucrar los equipos desde el comienzo y razones de ganancia para el cliente y para esos mismos equipos. Súper.
Carlos. Ahora que tú decías de las personas back, pues en las diferentes iniciativas que hacemos son pieza clave. O sea, como yo les decía ahorita, sin chequear la parte legal no podemos hacer nada, sin revisar que el tema de impuestos esté bien, no hacemos nada. Si la iniciativa, por ejemplo, va a rodar dentro de un almacén, necesitamos a las personas de logística trabajando. Entonces, primero es que estemos abiertos a incorporar gente multidisciplinaria, mostrarles que ellos aportan dentro de las iniciativas interesantes que pueden salir en las organizaciones. Eso por un lado. Dos, en una organización como a la que yo pertenezco, Grupo de Éxito, que somos casi 40.000 empleados, pues imagínate pues el tamaño. Yo siempre digo que la manera en que tú sales del anonimato en una organización tan grande es cuando muestras que agregas valor. Y uno agrega valor a través de procesos de innovación. Y la innovación no tiene que ser una cosa gigante. O sea, ¿cómo le resolviste al cliente una fila que antes hacía de 10 minutos a 5 minutos con cambiar un proceso, con cambiar algo? Y esos escenarios de agregar valor generalmente dan reconocimiento. Nosotros tenemos prácticas de varios escenarios donde llevamos las iniciativas, como te digo, no solamente los proyectos grandes, experimentos chiquitos, pero que están mostrando que agregan valor a ese cliente interno o externo. Y las motivaciones de un colaborador son diferentes, por ejemplo, a las de un emprendedor de la calle. El del emprendedor de la calle está pues por montar esa empresa, por generar tracción, por ganar dinero. El colaborador de una organización que se meta a hacer intraemprendimiento o innovación, lo motiva ese reconocimiento, salir del anonimato, que lo tengan en cuenta, que miren sus capacidades, que está listo para hacer más cosas, para liderar un equipo. Entonces, cuando en la organización empezamos a darle visibilidad a esas pequeñas iniciativas que la hacen personajes que están en el anonimato, la gente empieza a interesar y va a querer cada vez más participar y a entender que agregando valor salen de ese anonimato. Claro que súper de acuerdo contigo, Carlos, pero eso también plantea un desafío de los jefes. O sea, vuelvo, insisto, pues, y que cada que hablo de jefes hablo entre comillas, pero es que es una realidad que los jefes estén dispuestos y estemos dispuestos a dejar que la gente brille y que salga de ese anonimato que todos sabemos, compañías tan grandes puede no darse siempre. Así es, estamos de acuerdo. Estar muy atentos a que esto pase. Bueno, nos faltan 4 minutos. André, no sé si hacemos una última pregunta o vamos cerrando por acá. Lau, ¿podemos como dar respuesta a alguna de las preguntas que tenga alguien participante de los candidatos en el panel? Bueno, por aquí, bueno, aquí había una pregunta al comienzo que hacía Héctor, que creo que es la única que se nos quedó porque los otros los entiendo como comentarios y complementos a lo que hemos escuchado. Y Héctor pregunta, ¿cómo incorporan ustedes los conceptos de Lean Thinking, que precisamente se basan en experimentación, foco en el cliente, equivocarse para aprender y sistemas de gerenciamiento ágil? Aquí Héctor esa pregunta la había generado para Carlos en su momento. Dale, Carlos. Listo, no, mira, no todos los procesos en las áreas de la compañía tienen que cambiar su método de trabajo. Eso también lo hemos entendido. Hay áreas donde se necesitan, sobre todo, pues, por ejemplo, las áreas de TI, de e-commerce, donde ya es natural para ellos trabajar con metodologías ágiles dentro de los procesos de innovación. Por eso es que te decía que en la medida que los colaboradores vayan incorporándose a iniciativas, tienen la posibilidad de aprender de ese tipo de metodologías, ¿sí? Eso también es lo importante. Y no necesariamente toda la organización se le tiene que cambiar el método de trabajo. Hay unas que sí, otras que no. Y en la medida que ellos vayan participando, uno lleva esas iniciativas con las diferentes metodologías y esa es la oportunidad y otro de los incentivos para que ellos participen. Ese conocimiento que van adquiriendo y que se va regando en las áreas. Entonces, en la organización hay muchas áreas que pican en punta en eso, otras no tanto y se van incorporando en la medida que se van necesitando. Perfecto. Por aquí Adri San Juan nos dice,
que siguiendo, me imagino, muy en línea con lo que mencionaba Eric, que definitivamente los equipos de ventas y los equipos comerciales son parte integral de todos estos procesos de innovación, de tal manera pues que están muy cerca al cliente y tienen una sensibilidad especial frente a lo que el cliente necesita. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por acá. Clau, perfecto. Quiero agradecer, Clau, acompañarnos en este espacio. La verdad, muy valioso tu conocimiento y experiencia también para apoyar el espacio. A ustedes, también a José Manuel, a Silvia, a Eric, a Carlos, muchas gracias pues, por compartir también la experiencia, el conocimiento y sobre todo, pues, yo creo que las vivencias directas de cara a este tema que a todos nos involucra, nos interesa. Y me quedo con puntos importantes como una conciencia. Yo creo que hay una conciencia importante que es la conciencia para ser un miembro activo de estos procesos de cambio que yo creo que generan valor para todos. Así que muchas gracias a todos. Vamos a pasar a nuestra siguiente parte de networking, donde están también todos los candidatos invitados para que podamos pues, ampliar información, seguir madurando nuestra red de contactos y preguntas abiertas para este espacio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un gusto, un placer estar acá con ustedes. Los veo Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Mucha suerte para todos, mucha suerte para todos.